familia se van a mudar cientos de millas lejos, al otro lado del país, a un lugar en donde nadie ha vivido. Cuando llegues allí, vas a tener que construir tu propia casa. Solo puedes llevar algunas de tus cosas favoritas contigo. Quizás solo lo que quepa en una caja de zapatos. Y solo puedes llevar unos pocos cambios de ropa. No hay restaurantes a lo largo del camino, por lo que tu familia tendrá que llevar la comida que necesitan comer. Llevarán lo suficiente para durar meses porque caminarán todo el camino. Esta era la vida de los pioneros. Miles de familias e individuos empacaron sus pertenencias en vagones cubiertos o en carretillas y viajaron cientos de millas para tener su propia tierra. Querían un lugar para poder criar a su familia de la forma que quisieran. Querían un nuevo comienzo. La vida de los pioneros no era fácil. Una vez que llegabas a la tierra que querías convertir en tu nuevo hogar, debías construir tu casa, levantar cercas, preparar la tierra para cultivar, cortar leña para calentar la casa y cocinar toda tu comida. Necesitabas cazar y matar animales silvestres para comer. Necesitabas encontrar una manera de sobrevivir en el nuevo lugar. Los pioneros trabajaban arduamente desde el amanecer hasta el atardecer, bajo la lluvia, nieve o el sol. Pero gracias a esto y a que tuvieron la valentía de establecerse en un lugar desconocido, los Estados Unidos crecía a medida que los pioneros se movían hacia el oeste. Era un estilo de vida difícil, pero muchas personas valientes decidieron hacerlo. Hoy en día, estamos agradecidos por la valentía de los pioneros. Muy buenos días, mis niños. Este día les leeré la historia del largo rifle en la casa del bosque. Todas las noches, antes de empezar a contar historias, Pa fabricaba las balas para la caza del día siguiente. Laura y Mary ayudaban. Ellas le traían una gran cuchara de mango largo, la caja llena de fragmentos de plomo y el molde de la bala. Después, mientras él se agachaba delante del hogar y fabricaba las balas, ellas se sentaban junto a él, una a cada lado, y lo observaban. En primer lugar, Pa derretía los fragmentos de plomo en la gran cuchara que sostenía sobre las brasas. Cuando el plomo se había derretido, lo vertía con cuidado de la cuchara al molde de la bala, introduciéndolo por un pequeño agujero. Esperaba un minuto y abría después el molde, y de ahí salía una bala brillante que dejaba en el hogar. La bala estaba demasiado caliente para cogerla con las manos, pero su brillo era tan tentador que Laura y Mary no podían evitar tocarla. Entonces se quemaban los dedos. No obstante, no soltaban, no decían ni una palabra, porque Pa les había dicho que nunca tocasen una bala recién hecha. Si se quemaban los dedos, era por culpa suya. Hubieran debido hacerle caso, de modo que se metían los dedos en la boca para enfriarlos y contemplaban cómo Pa fabricaba las balas. Habría un buen montón de relucientes balas frente al hogar antes de que Pa acabase. Las dejaban enfriar y después con su cuchillo pulía los pequeños rebordes que el agujero había dejado en el molde. Recogía los diminutos pedazos de plomo y los guardaba cuidadosamente para fundirlos nuevamente la próxima vez que hiciera las balas. Las balas recién fabricadas las ponía en su cartuchera. Era una pequeña bolsa que Ma le había confeccionado con la piel de una cabra que Pa había matado de un balazo. Una vez terminadas las balas, Pa tomaba el rifle y lo limpiaba. Estando casi todo el día en el bosque nevado, podía estar un poco húmedo y seguro que en el interior del cañón estaba sucio por el humo de la pólvora, de modo que Pa sacaba la baqueta de su lugar debajo del cañón del rifle y ataba en su extremo un trozo de tela limpia. Apoyaba la culata en un cazo en el hogar y vertía el agua hirviendo que tenía preparada en una tetera dentro del cañón. Después, rápidamente introducía la baqueta y frotaba de arriba a abajo mientras el agua caliente se oscurecía por el hollín de la pólvora y salía por el agujerito donde se colocaba la cápsula cuando el arma estaba cargada.
Pa continuaba vertiendo agua dentro del cañón del rifle y limpiándolo con el trapo que envolvía la baqueta hasta que el agua salía clara. Entonces el rifle ya estaba limpio. El agua debía estar hirviendo en todo momento para que el acero caliente se secara al instante. Después Pa sujetaba otro trapo limpio y engrasado en la baqueta, y mientras el cañón del rifle estaba aún caliente, engrasaba bien su interior. Con otro trapo limpio, untado, frotaba por fuera hasta que toda la superficie estaba engrasada y resbaladiza. Después, frotaba y pulía la culata hasta que la madera también brillaba lustrosa. Entonces ya estaba a punto para cargar nuevamente el rifle, y Laura y Mary lo ayudaban. En pie, erguido y alto, apoyando la culata en el suelo, Laura y Mary se colocaban a ambos lados de Pa y él decía: «Ahora observad bien y decidme si me equivoco». De modo que ellas vigilaban atentamente, pero él nunca cometía ningún error. Laura le entregaba el cuerno de vaca, suave y pulido, lleno de pólvora. Un pequeño tapón de metal tapaba la parte superior. Pa llenaba de pólvora el tapón y la vertía por el cañón. Sacudía un poco el rifle y propinaba golpecitos en el cañón para asegurarse de que toda la pólvora cayera al fondo. «¿Dónde está la caja de parches?», preguntaba, y Mary le entregaba una pequeña caja de hojalata llena de pedacitos de tela engrasada. Pa colocaba uno de los pedazos engrasados sobre la boca del cañón y ponía una de las nuevas balas relucientes encima, y con la baqueta empujaba la bala y el trapito por el cañón. Después los machacaba vigorosamente contra la pólvora. Al golpearlos con la baqueta, esta rebotaba en el cañón del rifle y Pa la empujaba nuevamente hacia adentro. Los hacía durante un largo rato. Después volvía la baqueta a su lugar, bajo el cañón del rifle, sacaba una caja de cápsulas de su bolsillo y alzaba el martillo del arma y deslizaba una de las pequeñas balas relucientes encima de la pieza hueca cilíndrica que estaba debajo del martillo. Bajaba el martillo lentamente y con mucho cuidado. Si lo hubiera bajado con rapidez, ¡bang!, el rifle se hubiera disparado. Ahora el rifle estaba cargado y Pa lo colgaba de unos ganchos encima de la puerta. Cuando Pa estaba en casa, el arma siempre estaba colocada horizontalmente, colgando de los dos ganchos de madera encima de la puerta. Pa había fabricado esos ganchos con una rama verde, usando su cuchillo e introduciendo los extremos firmes dentro de unos agujeros en el tronco. Las puntas curvadas hacia arriba sostenían bien el arma. El rifle estaba siempre cargado encima de la puerta para que Pa pudiera descolgarlo rápida y fácilmente en cualquier momento que lo necesitara. Cuando Pa salía al gran bosque, siempre se aseguraba de que la cartuchera estuviera llena de balas y de que la caja de parches y la caja de cápsulas estuvieran también en su bolsillo. El cuerno con la pólvora y una pequeña cacha bien afilada colgaban de su cinturón, y él llevaba en el hombro el rifle a punto. Siempre recargaba el arma inmediatamente después de haberla disparado, pues según decía no quería enfrentarse a ningún problema con el arma descargada. Cada vez que disparaba contra un animal salvaje, tenía que pararse y cargar el rifle, medir la pólvora, meterla dentro y agitarla, introducir el parche y lavarla, apretarlos bien en el fondo y colocar entonces una cápsula nueva debajo del martillo, antes de poder disparar de nuevo. Si disparaba contra un oso o un puma, tenía que abatirlos al primer disparo, ya que un oso o un puma heridos podían matar a un hombre antes de que tuviera tiempo de cargar nuevamente el arma. Pero Laura y Mary no sentían ningún miedo cuando Pa iba al bosque. Ellas sabían que Pa podía matar osos y pumas al primer disparo. Después de fabricar las balas y de cargar el rifle, había llegado el momento de contar historias. «¿Hablamos de la voz en el bosque?», le pedía Laura. Pa la miraba arrugando el ceño. «Oh, no», dijo, «no querrás que te hable de aquel tiempo en que yo era un muchacho travieso». «Oh, sí, lo queremos», insistieron Mary y Laura. De modo que Pa comenzó la historia de Pa y la voz del bosque.
Cuando ya era un mozalbete, no mucho mayor que Mary, tenía que ir cada tarde al bosque a recoger las vacas y conducirlas a casa. Mi padre me había ordenado que nunca me entretuviera jugando por el camino, sino que me apresurara a traer las vacas a casa antes de oscurecer, pues en el bosque había osos, lobos y pumas. Un día me fui antes de lo acostumbrado, de modo que pensé que no tenía que apresurarme. Habían tantas cosas que observar en el bosque que me olvidé de que se acercaba la noche. Había ardillas rojas en los árboles, ardillas listadas que se deslizaban entre las hojas y grupos de conejillos que jugaban en los claros. Los conejillos, ¿sabéis? Siempre juegan en grupo antes de ir a dormir. Imaginé que yo era un gran cazador que perseguía a los animales salvajes y a los indios. Jugaba a luchar contra los indios hasta que el bosque me pareció lleno de hombres salvajes. Y entonces, de golpe, oí a los pajarillos que pillaban las buenas noches. Había penumbra en el camino y el bosque estaba oscuro. Sabía que tenía que conducir las vacas rápidamente a casa o ya sería negra noche antes de estar encerradas y seguras en el establo, pero no pude encontrar las vacas. Sentí miedo de la oscuridad y de las bestias salvajes, pero no me atrevía a regresar a casa y presentarme ante mi padre sin las vacas, de modo que corrí por el bosque buscando y gritando, y mientras tanto las sombras se hacían más densas y más oscuras. El bosque parecía mayor y los árboles y los matorrales tenían un aspecto extraño. No pude encontrar las vacas en parte alguna. Subí las colinas, buscándolas y gritando, y bajé a oscuros barrancos gritando y mirando. Me detenía y escuchaba esperando oír los cencerros, pero no oía ningún ruido, solamente el susurro de las hojas. Oí entonces una respiración fuerte y pensé que había un puma cerca en la oscuridad detrás de mí, pero era solamente mi propia respiración. Los espinos me habían arañado, las piernas desnudas y las ramas de los arbustos me golpeaban al cruzarlos. Pero yo continuaba sonriendo, mirando y gritando, ¡Suki! 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 Gritaba con todas mis fuerzas. Justo encima de mi cabeza escuché una voz. Los pelos se me pusieron de punta. Oí nuevamente, Y entonces, como corrí, me olvidé por completo de las vacas. Solamente ansiaba salir del bosque oscuro y llegar a casa. Aquella cosa en la oscuridad iba siguiéndome y dijo de nuevo, y corría con todas mis fuerzas. Corrí hasta perder el aliento, pero no me detuve. Algo me pilló el pie y caí. Me levanté de un salto y corrí como nunca. Ni un lobo hubiera podido alcanzarme. Finalmente salí del oscuro bosque y junto al corral, y ahí estaban todas las vacas esperando a que les abrieran la valla. Les abrí el paso y corrí hacia la casa. Mi padre levantó la mirada y me dijo, «Jovencito, ¿cómo es que regresas tan tarde? ¿Te has entretenido jugando por el camino?» Yo bajé la mirada hacia mis pies y vi que una uña del dedo gordo se me había roto por completo. Con todo el gran espanto, no me había dolido hasta aquel mismo momento. Pa siempre se detenía en aquel momento de la historia y esperaba hasta que Laura decía, «Acaba, padre, por favor, continúa». «Bien», decía Pa. «Entonces vuestro abuelo me dio una reprimenda terrible para que después de aquello me acordase de obedecerle. Un muchacho de 9 años ya ha crecido lo suficiente para recordar que se debe obedecer», dijo. «Hay una buena razón para hacer lo que os digo que hagáis», continuó. «Y si hacéis lo que os manda, no os sucederá nada malo». Sí, Pa, solía decir Laura saltando sobre su padre. «¿Y entonces qué dijo el abuelo?» Me dijo, «Si me hubieras obedecido como debías hacerlo, no hubieras estado en el gran bosque después del anochecer, ni te hubiera asustado el gran chillido del búho».